Y le damos la bienvenida a Marisa Fleitas, ex presa política. Bienvenida, un gusto recibirte. Gracias. Karina Tassino, que recién la veíamos en uno de los spots, hija de Óscar Tassino, detenido desaparecido. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. ¿Cómo surge esto de unir una ex presa política con una hija de detenidos desaparecidos? En los spots que la gente puede ver en las redes sociales, esta campaña No hay derecho, hay madres, hay padres, hay nietos, hay mucha gente que participa. ¿Cómo surge esto? Marisa, Karina, como quieran, empiecen. Sí, en realidad justamente somos más de 300 causas penales que estamos denunciando, crímenes y delitos de lesa humanidad, y entonces justamente como vemos que hay una demora extremada en la justicia en este país y en todas estas causas, decidimos de alguna forma hacer esta movida. Es la primera movida que se hace específicamente por la justicia, uniendo justamente todos estos casos, como bien tú decías, de expresos, desaparecidos, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Por eso el jueves 26 para nosotros es muy importante convocar a toda la sociedad para que participe y de alguna forma apoye estas denuncias nuestras, ¿no? Que ya hace más de 40 años que estamos con ellas. La justicia tarda, no hay justicia, plantea la consigna de mañana a las 5 de la tarde frente a la Suprema Corte, Marisa. Cuando la justicia tarda, no hay justicia, exactamente. Entonces, por eso nuestra idea era y es visibilizar ante la sociedad muchas causas, muchos casos, en el espectro más amplio, desde lo que fueron los niños, como ellos que fueron hijos de presos políticos y desaparecidos, en el caso de los que estuvimos presos. Yo tenía 13 años cuando estuve presa, entonces a lo largo de todos estos años hemos estado denunciando en distintas instancias, en distintos lugares, y en el 2011 denunciamos en la justicia por primera vez. Entonces se nos hace realmente muy difícil poder estar permanentemente reviviendo lo que nos sucedió, porque sí, hacer una nota en una revista, en un diario, en un canal, bueno, uno cuenta a grandes rasgos, pero cuando uno se enfrenta a la denuncia, cuando uno se enfrenta ante el juez, es revivir todo, desde el primer momento de lo que fue sucediendo, cada cosa que te fue pasando, quiénes fueron las personas, quiénes estaban, cuál es el nombre de ellas, de dónde las conocías antes, porque en un pueblo, por ejemplo, todos nos conocemos. En tu caso, Marisa, de 33. De 33. Entonces, también los spots son muy fuertes, sensibilizan mucho, pero para nosotros no es sencillo enfrentarnos a esto nuevamente, es revictimizarnos permanentemente. Por eso pedimos que sea la justicia la que se expida y no tengamos que ser nosotros nuestros propios defensores de nuestras propias causas, ¿no? Ahora, más allá de lo que se espera, obviamente, del accionar de la justicia, ¿qué se espera de una sociedad uruguaya que respecto a este tema pasó de un primer discurso del año 85 de no hubo errores, no hubo excesos, de un plebiscito en el 89 que se pierde, unos 5 años del 90 al 95 en donde el tema estuvo sepultado, por decirlo de alguna manera? Hay que esperar al año 96 para la primer marcha del silencio que de alguna manera vuelve a poner con fuerza el tema, pero que de alguna manera los uruguayos, capaz que cuando nos encontramos con los restos de Hugo Herner Chávez en aquella chacra de la Fuerza Aérea, muchos dijeron, bueno, pero esto era cierto, entonces pasó. Y recién desde allí parece que muchos comenzaron a aceptar que esa era una realidad que se había vivido, la desaparición forzosa en nuestro país, y comenzamos a entender que no era de apenas algunas decenas, sino que tenía que ver con mucha gente. ¿Qué esperan ustedes del común denominador de los uruguayos, más allá de una justicia que está tardando mucho?
Yo creo que nosotros lo que esperamos es que la sociedad uruguaya, como ha sido sensible en muchas otras oportunidades, en otro tipo de situaciones, se da cuenta que lo que nosotros estamos reivindicando es justicia, es que se cumpla con la Constitución y que todos seamos iguales ante la ley, porque nosotros somos personas que hemos denunciado ante lo penal delitos, crímenes de lesa humanidad muy graves. Estamos hablando de secuestros, de torturas, de violaciones sexuales, de asesinatos y de desapariciones. Y entonces nosotros pretendemos que la justicia actúe, que la justicia cite, por ejemplo, a las personas que nosotros tenemos identificados, como explicaba Marisa, que sabemos quiénes fueron. O sea, que sean citados, que si los jueces consideran que son culpables, que sean juzgados. Eso que tú decías es bien gráfico, porque ¿qué pasa? Yo creo que existe una cultura de la impunidad tan grande que durante tantos años primero negaban lo que hacían. Primero cuando te secuestraban, por ejemplo en el caso, yo tengo a mi papá desaparecido, pero mi madre también fue presa política y fue secuestrada de mi casa, estuvo 9 meses desaparecida en tortura, nosotros sin saber, siendo 3 hijos pequeños, qué había pasado con ella. Cuando nosotros empezamos a denunciar eso, mi madre luego de salir de la cárcel, en realidad cuando viene la democracia puede empezar a denunciarlo, ya lo había hecho antes mi familia. Primero lo niegan al punto de decir, no sé de qué están hablando, nunca estuvimos en esa situación, nunca vivimos eso, al punto de hacer creer a las víctimas que estaban locas, que habían inventado esa situación. El caso de mi padre, como de tantos ciudadanos uruguayos, hombres y mujeres que hoy están desaparecidos, más de 200 casos, también lo negaban. Por ejemplo, en el caso, te voy a contar algo muy puntual, en el caso nuestro durante la dictadura, cuando mi padre ya lo habían asesinado, llamaban a mi casa sabiendo que vivíamos solos, mis hermanos con mi abuela y éramos niños, y nos ponían una grabación de mi padre en un estado, una voz muy mal, solamente repitiendo dónde te puedo ver, dónde te puedo ver. O sea, ya desde esa época daban señales de que la persona estaba viva cuando no era así. Por ejemplo, cuando la primera vez en democracia que presenta las Fuerzas Armadas un informe al presidente Tabaré Vázquez, como primera vez asumiendo que ellos participaron de estos actos que durante tantos años negaron, el informe que presentan, que es solo de los 30 desaparecidos que desaparecieron en Uruguay, no del resto. Agosto de 2005. Agosto del 2005. El informe realmente te sorprende una vez más, porque vos después de tantos años esperás que una fuerza que va a asumir que hizo lo que hizo diga la verdad, y dicen, por ejemplo, en el caso de mi padre, que mi padre se suicidó. Fue solo al baño sin custodia y se suicidó. Además, detallan eso, que la gente que estuvo en la tablada sabe la manera en que estaban los detenidos, que de ninguna manera, por decir algo, podían ir solos al baño sin custodia. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con el maestro Julio Castro. Hasta que no apareció el cuerpo con un balazo en el cráneo, no se confirmó algo que ellos... O sea, en ese informe era como que poco menos que habían fallecido por depresión. Entonces, es una impunidad tan grande que está establecida que, como dice Marisa, hemos tenido que luchar durante todos estos años. Primero, demostrar que es cierto lo que nos pasó. Que no están locos. Que no estamos locos, que es una realidad y que es algo muy grave, porque nos pasó a nosotros que somos víctimas directas, pero le pasó a toda la sociedad uruguaya, porque el terrorismo de Estado, porque eso es terrorismo, cuando un Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos y velar por ellos, el Estado nuestro hizo todo lo contrario, con todas las organizaciones y con toda la fuerza que tenía el Estado se dedicó a aplicar el terrorismo. Por eso esos casos, ¿no? Marisa, ¿y ustedes qué es lo que pasa? Que las causas, las denuncias, tu denuncia, están como en distintos juzgados y no se mueven. Nosotros manejamos el término de empantanadas, no se mueven, no se convoca a las personas que aparecen en el expediente. ¿Eso es lo que sucede? Claro, no se convoca. Bueno, en el caso nuestro, la jueza ante la que nosotros hicimos la denuncia y la fiscal ya no están en el juzgado de 33. Y bueno,
uno de los convocados apeló, y bueno, ahora ya está muerto, que es Hugo Díaz Agrelo, el médico. Entonces, y otra de las cosas que se alegan es que no saben dónde viven esas personas. Entonces, en un país como el nuestro, ¿cómo no vas a saber dónde viven esas personas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que sucede. Por eso hoy, ante la reunión de la Comisión Interamericana, sí, recordémosle a la teleaudiencia, Televisión Nacional del Estado, está sesionando en Montevideo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nosotros ahí decidimos juntar la mayor cantidad, juntarnos esas causas para poder denunciar y en estos días estar presentando toda esta campaña para no solamente para que tome conocimiento de todo esto la Comisión, sino que ante la sociedad también poder visibilizar toda esta situación de las causas, ¿no? Marisa, la verdad que me impacta que digas que estuviste detenida en el batallón de 33 con 13 años. 13 años. Sí, éramos 40 jóvenes aproximadamente, teníamos 13, 15, 16, 17, 18, hubieron personas mayores también, pero claro, nosotros lo que denunciamos en nuestra causa es la cantidad de menores que fuimos torturados durante muchos días en el batallón de infantería. Entonces, no solamente se vulneró el derecho de los menores, ¿no?, sino que nunca se hizo justicia hasta el día de hoy por todas esas cosas que nos hicieron. El Estado nunca respondió por lo que nos sucedió durante todos esos meses, años que fuimos perseguidos. Y en 33, ¿ustedes identificaron a las personas que estaban en el batallón cuando ustedes estuvieron detenidas? Porque, como tú decías, es un chico, ¿no? Estamos hablando de un pueblo pequeño. Absolutamente a todos. Están en la denuncia, están todos los nombres y los cargos de cada uno de los militares que estuvieron. Y bueno, en nuestro caso está incluida la denuncia del Goyo Álvarez, que estuvo presente, viajó en esos días con un torturador monstruoso, que es, que yo lo denuncio en el spot, Pedro Uso. Entonces, yo tengo que decirlo, yo denuncio el caso fundamentalmente por todos mis compañeros, que yo con 13 años los veía cuando los llevaban a las secciones de tortura y cómo volvían esos compañeros. Marisa, Karina, gracias por haber venido esta mañana. Mañana jueves es a las 5 de la tarde frente a la Suprema Corte de Justicia. Mañana a las 5 de la tarde, sí. Me gustaría agregar solo una cosita más a todo lo que Marisa comentó. En el caso puntual, por ejemplo, de mi padre, sí está identificada la persona, que es Augusto Ferro, que fue declarado por Interpol, una búsqueda, fue encontrado en España. Esperamos y exigimos, la extradición ya fue declarada, por lo tanto esperamos que, bueno, ahora hay una posibilidad concreta, pues una persona que está identificada y que está buscada por Interpol, que la van a extraditar, es momento que la justicia actúe. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlas. Gracias.